Repentinamente se despertó sobresaltado y se dio cuenta de que no sabía quién era ni qué estaba haciendo aquí en una fábrica de municiones. No podía recordar su nombre ni qué había estado haciendo, no podía recordar nada. La fábrica era enorme, con líneas de ensamblaje y cintas transportadoras y con el sonido de las partes que estaban siendo ensambladas. Tomó uno de los revólveres acabados de una caja donde estaban siendo automáticamente empaquetados. Evidentemente había estado operando en la máquina, pero ahora estaba parada. Recogió el revólver como algo natural. Caminó lentamente hacia el otro lado de la fábrica, a lo largo de las rampas de vigilancia. Allí había otro hombre empaquetando balas. ¿Quién soy?, le dijo pausadamente, indeciso. El hombre continuó trabajando, no levantó la vista, daba la sensación de que no le había escuchado. ¿Quién soy? Y aunque toda la fábrica retumbó con el eco de sus salvajes gritos, nada cambió. Los hombres continuaban trabajando sin levantar la vista. Agitó el revólver junto a la cabeza del hombre que empaquetaba balas. Le golpeó, y el empaquetador cayó y con su cara golpeó una caja de balas que cayeron sobre el suelo. Él recogió una. Era el calibre correcto. Cargó varias más. Escuchó las pisadas sobre él, se volvió y vio a un hombre caminando sobre una rampa de vigilancia. ¿Quién soy? ¿Quién soy? Realmente ya no esperaba obtener una respuesta, pero el hombre miró hacia abajo y comenzó a correr. Apuntó el revólver hacia arriba y disparó 2 veces. El hombre se detuvo y cayó de rodillas, pero antes de caer pulsó un botón rojo en la pared. Una sirena comenzó a aullar ruidosa y claramente. Los trabajadores no levantaron la vista, continuaron trabajando. Corrió intentando alejarse de la sirena del altavoz. Vio una puerta y corrió hacia ella. La abrió. 4 hombres uniformados aparecieron. Le dispararon con unas extrañas armas de energía. Los rayos pasaron a su lado. Disparó 3 veces más. Y uno de los hombres uniformados cayó. Su arma resonó al caer al suelo. Corrió en otra dirección, pero más uniformados llegaban desde la otra puerta. Miró furiosamente alrededor. Estaban llegando de todos lados. Tenía que escapar. Trepó más y más alto hacia la parte superior, pero había más de ellos allí. Le tenían atrapado. Disparó hasta vaciar el revólver. Se acercaron hacia él, algunos desde arriba, otros desde abajo. Por favor, no disparen. ¿No se dan cuenta de que solo quiero saber quién soy? Dispararon, y los rayos de energía le abatieron. Todo se volvió oscuro. Le observaron cómo cerraba la puerta tras de él, y entonces el camión se alejó. Uno de ellos se convierte en asesino de vez en cuando, dijo el guardia. Mira ese. ¿Qué era lo que decía? Solo quiero saber quién soy. Eso era. Parecía casi humano. Estoy comenzando a pensar que están haciendo esos robots demasiado bien. Observaron al camión de reparación de robots desaparecer por la curva. Desde esa esquina se puede ver la torre. Si el testigo abandona por un segundo el ruido de la vida porteña, descubrirá tras las paredes circulares un aquelarre, el eco del mismo lugar que la humanidad resguardaba en la penumbra bajo diferentes disfraces, la esencia de los cimientos de construcciones tan antiguas como pirámides y Stonehenge. Allí suceden acontecimientos, incluso próximos a lo cotidiano, que atraen hados y demonios. Fue lupanar y fumadero de opio. ¿Acaso alguno de sus visitantes haya dejado el alma ahí, preso del puñal de un malevo? Pero fue cuando llegó aquella artista pálida, Maria Crumb, que su esencia brotó al fin. Recuerdo que apenas salía para hacer visitas a la universidad. Fue en su biblioteca donde hojeó las páginas del prohibido Necronomicon. Mortal fue su curiosidad por la que recitó aquel hechizo. Quizá creyó que las paredes sin ángulos la protegerían de los sabuesos, pero esas criaturas son hábiles, impetuosas e insaciables. Los vecinos oyeron el grito del día que murió.
ahora forma parte de la superstición barrial. Pero yo sigo oyendo el sufrimiento y el jadeo de los perros de Tíndalos que olfatean, hurgan y rastrean en la torre. Ustedes los que leen aún están entre los vivos, pero yo, el que escribe, habré entrado hace mucho en la región de las sombras, pues en verdad ocurrirán muchas cosas y se sabrán cosas secretas. Pasarán muchos siglos antes de que los hombres vean este escrito, y cuando lo hayan visto, habrá quienes no lo crean. Otros dudarán, mas unos pocos habrá que encuentren razones para meditar frente a los caracteres aquí grabados con un estilo de hierro. El año había sido un año de terror y sentimientos más intensos que el terror, para los cuales no hay nombre sobre la tierra, pues habían ocurrido muchos prodigios y señales, y a lo lejos, en todas partes, sobre el mar y la tierra se cernían las negras alas de la peste. Para aquellos versados en la ciencia de las estrellas, los cielos revelaban una faz siniestra, y para mí, el Geoinos, entre otros, era evidente que había llegado la alteración de aquel año 794, en el cual la entrada de Aries, el planeta Júpiter, quedaba en conjunción con el anillo rojo del terrible Saturno. Si mucho no me equivoco, el especial espíritu del cielo no solo se manifestaba en el globo físico de la Tierra, sino en las almas, en la imaginación y las meditaciones de la humanidad. En una sombría ciudad llamada Ptolemais, en un noble palacio, nos hallábamos una noche 7 de nosotros frente a los frascos del rojo vino de Quíos, y no había otra entrada a nuestra cámara que una alta puerta de bronce, y aquella puerta había sido fundida por el artesano Corinos, y por ser raro mérito, se aseguraba desde adentro. En el sombrío aposento negras colgaduras alejaban nuestra vista a la luna, las cárdenas estrellas y desiertas calles, pero el presagio y el recuerdo del mal no podían ser excluidos. Estábamos rodeados por cosas que no logro explicar distintamente, cosas materiales y espirituales, la pesadez de la atmósfera y un sentimiento de sofocación, de ansiedad, y por sobre todo, ese terrible estado de la existencia que alcanzaba a los seres nerviosos cuando los sentidos están agudamente vivos y despiertos, mientras las facultades yacen amodorradas. Un peso muerto nos agobiaba, caía sobre los cuerpos, los muebles, los vasos que estábamos bebiendo. Todo lo que nos rodeaba sería la depresión y se hundía, todo menos las llamas de las 7 lámparas de hierro que iluminaban nuestra orgía. Alzándose en altas y esbeltas líneas de luz continuaban ardiendo, pálidas e inmóviles, y en el espejo que su brillo engendraba en la redonda mesa de ébano a la cual estábamos sentados, cada uno veía la palidez de su propio rostro y el inquieto resplandor en las abatidas miradas de sus compañeros. Y sin embargo, reíamos, nos alegrábamos a nuestro modo, lleno de histeria. Cantábamos las canciones de Anacreonte, llenas de locura, y bebíamos copiosamente, aunque el purpúreo vino nos recordaba la sangre, porque en aquella cámara había otro de nosotros en la persona del joven Zoilo, muerto y amortajado, yacía tendido cuán lo largo que era, genio y demonio de la escena. No participaba de nuestro regocijo, pero su rostro convulsionado por la plaga y sus ojos donde la muerte solo había apagado a medias el fuego de la pestilencia, parecían interesarse en nuestra alegría, como quizás los muertos se interesan en la alegría de los que van a morir. Mas aunque yo, Oinos, sentía que los ojos del muerto estaban fijos en mí, me obligaba a no percibir la amargura de su expresión, y mientras contemplaba fijamente las profundidades del espejo de ébanos, cantaba en voz alta y sonora las canciones del hijo de Teos. Poco a poco, sin embargo, mis canciones fueron callando, y sus ecos perdiéndose entre las tenebrosas colgaduras de la cámara, se debilitaron hasta volverse inaudibles, y se apagaron del todo. Y he aquí que aquellas tenebrosas colgaduras donde se perdían los sonidos de la canción, se desprendió una profunda e indefinida sombra. Una sombra como la que la luna, cuando está baja,
Podría extraer del cuerpo de un hombre, pero esta no era la sombra de un hombre, ni de un dios, ni de ninguna cosa familiar. Y después de temblar un instante entre las colgaduras del aposento, quedó por fin a plena vista sobre la superficie de la puerta de bronce. Mas la sombra era vaga e informe, indefinida. Y no era la sombra de un hombre o de un dios, ni de un dios de Grecia, ni de un dios de Caldea, ni de un dios egipcio. Y la sombra se detuvo en la entrada de bronce, bajo el arco del entablamiento de la puerta, y sin moverse, sin decir una palabra, permaneció inmóvil. Y la puerta donde estaba la sombra, si recuerdo bien, se alzaba de frente a los pies del joven Zoilo amortajado. Mas nosotros, los 7 ahí congregados, al ver cómo la sombra avanzaba desde las colgaduras, no nos atrevimos a contemplarla de lleno, sino que bajamos los ojos y miramos fijamente las profundidades del espejo de ébano. Y al final yo, oínos, hablando en voz muy baja, pregunté a la sombra cuál era su morada y su nombre. Y la sombra contestó: Yo soy sombra, y mi morada está al lado de las catacumbas de Ptolemais, cerca de las oscuras planicies del Criseo que bordan el impuro canal de Caronte. Y entonces los 7 nos levantamos llenos de horror y permanecimos de pie temblando, estremecidos, pálidos, porque el tono de la voz de la sombra no era un tono de un solo ser, sino de una multitud de seres, y variando sus cadencias de una sílaba a otra, penetraba oscuramente en nuestros oídos los acentos familiares y harto recordados de 1000 y 1000 amigos muertos.